comunicación siempre fue oral, es lo que nos caracteriza. Los pueblos indígenas y la tradición oral van muy de la mano en términos de sus sistemas de conocimiento. Cuando una madre indígena en lengua materna, en su propia lengua, inicia a tratar, a relacionarse con ese bebé, con ese niño que ha llegado, empieza una transmisión de conocimiento espontánea, casi que natural. Debemos tener en cuenta que muchos de estos pueblos no tienen escritura. Digamos que la escritura ha sido un proceso que se ha ido adquiriendo lentamente, se han ido haciendo gramáticas de los diferentes idiomas indígenas, y esto es muy importante porque, bueno, digamos que ha permitido también preservar el conocimiento de manera escrita. Sin embargo, buena parte del conocimiento se transmite a partir de la tradición oral. La tradición oral en las poblaciones étnicas en Colombia es el eje fundamental de su desarrollo. A través de la tradición oral no solamente se transmiten las manifestaciones culturales, sino que se transmiten los comportamientos, las configuraciones sociales y políticas. El conocimiento de un mayor, de un mamo, no se escribe, se escucha. A través de nuestros pagamentos, que son los espacios comunitarios donde nosotros compartimos con nuestros mayores, es allí donde se transmiten los saberes, y también a través de nuestras familias. Que lo que hacen justamente es permitir un conocimiento del mundo, de la historia de estos pueblos, de la geografía, de todos los ecosistemas con los cuales han interactuado durante cientos de años, donde no solamente se transmite el conocimiento, sino se regula, se potencializa la vida en comunidad. La tradición oral permite no solamente encontrarse en un mismo lenguaje, encontrarse en un mismo código como tal, sino que permite contar desde la centralidad lo que conocemos, lo que queremos y lo que quieren promover. Cuando usted transmite una palabra, está transportando una información, es el vehículo del conocimiento, del saber, que hace que llegue hacia aquella persona que te escucha. Y esto es clave porque es la tradición oral la que configura no solamente una red de saberes, sino también unas formas de sociabilidad específicas dentro de las comunidades indígenas. Hay muchas palabras que tenemos en el castellano que definitivamente no encuentran significado o traducción en las lenguas nativas. Y eso lo que nos muestra justamente es que hay todo un acervo y toda una carga patrimonial que se transmite, que definitivamente el castellano no puede sostener. Si usted lo expresa con una palabra sana, sabiamente, lo va a entender y lo va a tomar, que es una herramienta, y con esa herramienta va a hacer la réplica. Cuando nosotros nos enfrentamos a la tradición oral, nos cuesta mucho trabajo como personas formadas en una tradición escritural, por ejemplo, recordar cosas, seguir los hilos de las historias, poder seguir las diferentes dimensiones de conocimiento que se están transmitiendo a través de esta tradición oral. Cada pueblo considera que tiene una misionalidad con referencia a su territorio, con referencia a la protección, a la salvaguardia, a la promoción, y esa misionalidad está puesta en la lengua también. Por eso la lengua en una comunidad indígena o una comunidad raizal, palenquera, realmente es ese núcleo con el cual se genera desarrollo propio, un desarrollo pensado desde su propia cosmovisión, un desarrollo pensado desde sus propias tradiciones y pensado desde su propio territorio. Cuando hablamos de una casa ya nos enseña un mundo, ¿sí? Y por eso el conocimiento es integral. Si usted quiere capacitar a un grupo de estudiantes que sea de 15 años para abajo y le digan, no, son 20 jóvenes, usted no puede contar 20, usted tiene que contar 80. ¿Por qué? Porque los jóvenes no aprenden solos, siempre es direccionado por los mayores. Debido a los procesos
en los cuales ha afectado la lengua en los diferentes pueblos, terminan siendo estos mayores los últimos o los pocos que quedan conociendo su lengua realmente. Entonces, en este caso, los círculos de la palabra, la conversación con los mayores se convierten en una metodología propicia y fundamental para poder, digamos, recoger y revitalizar, recuperar palabras, frases y demás que en la lengua se estaban extinguiendo. No hay un libro que te enseñe cuáles son los sitios sagrados que tiene el territorio. Eso te lo enseña una autoridad tradicional contándote, echándote un cuento, recorriéndolo de la mano. Cuando las mujeres van a la chagra, cómo se trabaja la semilla de la yuca, cómo se quema la chagra, en qué época del año se puede sembrar. Todo eso es transmisión oral, porque nada de esto se hace de otra forma, ni escrita ni positivizada como muchas veces nosotros lo tenemos en Occidente. Cuando piensas en salvaguardar la tradición, pensar en traducir los valores, las tradiciones a otro idioma, lo que haces es perder buena parte del espíritu de la transmisión que estás haciendo. Se pierde, pero si lo transmites en tu mismo código, digamos, pues la transmisión es exacta. Conserva el génesis, conserva la espiritualidad, conserva la intencionalidad y conserva la misionalidad de lo que quieres, digamos, transmitir. C es la visión de los mamos. Sen Zarizano es nuestro camino, y eso es muy importante porque además de nuestras tradiciones, de nuestros ritos, de nuestros mitos, somos una opción política y de poder también, que deben de entender que aquí hay que tomar decisiones. Por eso para nosotros estamos en el Abiti Bunsichari. Si decidimos la autodestrucción llamada desarrollo, o si decidimos el Seinzari, que es elevar nuestra conciencia y hacer los cambios que necesitamos para tener un futuro vital, justo, sustentable y en paz. Esa transmisión del conocimiento se da justamente a partir de diferentes niveles de complejidad que van desde los mitos hasta un conocimiento complejo de regulación social. Lo vemos casos en diferentes lugares. En México hay una gran cantidad de producciones audiovisuales, también de cuentos infantiles, y creo que a nosotros nos falta seguir desarrollando esto y seguir desarrollando especialmente políticas públicas que potencien este tipo de desarrollos tecnológicos, porque en las comunidades está toda la intención de hacerlo. Pues como ejemplos de articulación con la tecnología o de uso de la tecnología, tenemos el mapa sonoro que está en el portal del Ministerio de Cultura y la Dirección de Poblaciones, que logra ver las diferentes lenguas con referencia a los diferentes pueblos como tal. Pero también tenemos el portal de las lenguas, que está asociado al Instituto Caro y Cuervo, y es, digamos, ya elementos más técnicos de cada una de las lenguas que se han trabajado desde el Ministerio en el reconocimiento de estas 65 lenguas nativas indígenas. Y tenemos también el diccionario electrónico Sáliva Español, ¿cierto?, que también está asociado al Instituto Caro y Cuervo, y que, digamos, son todavía muchos más técnicos alrededor de esta lengua en particular como tal. Evidentemente las comunidades indígenas están en contacto con el mundo occidental, están en negociación continua, han adquirido algunas de las instituciones del mundo occidental, o les han sido impuestas, pero ellos las han adaptado. Por ejemplo, la escuela. Entonces también el espacio de la escuela, en los lugares donde ha tenido una gran fuerza la etnoeducación, es un espacio donde se transmite el conocimiento ancestral, y ese también es un espacio importante, y creo que cada vez más están haciendo uso de diferentes tipos de herramientas tecnológicas para transmitir el conocimiento. De ese uso tecnológico sin que sea una imposición, sino que pueda ser potencializado a partir de allí. Hay que pensar en las próximas 7 generaciones, y atrás mío están las 7 generaciones maternas, paternas, y siempre andamos con nuestros ancestros. La pregunta ahora es vital. ¿Qué va a pasar aquí, no, en Bogotá, en las grandes ciudades, en el antropoceno? ¿Será que sí podemos pensar siquiera en las próximas 3 generaciones?
Los idiomas, como decía Galeano, son lenguas con ejércitos grandes. En los idiomas, los ancianos, maestros de la sabiduría, van transmitiendo en la oralidad todo el conocimiento plasmado de generación en generación que hace miles de años se vienen desarrollando de acuerdo a la armonía del ecosistema donde nosotros estamos. Lo oral es la lengua y que eso se debe mantener oral, no solo por escrito, sino oral, es que nosotros tenemos nuestra enseñanza, nuestra formación y tenemos que aprendernos las historias oralmente. Las lenguas indígenas tienen diferentes orígenes, de acuerdo a los lugares del país donde están ubicadas. Hay tradiciones que vienen evidentemente de toda la zona del Caribe y de Centroamérica, otras que vienen de toda la cuenca amazónica, de toda la llanura de los llanos orientales. Son lenguas que existen evidentemente desde antes de la llegada de los conquistadores y que han sufrido procesos de transformación, de reajuste, de reconfiguración, como lo viven todas las lenguas, incluso la que nosotros hablamos comúnmente en el país, el castellano. Formalmente se reconoce que una lengua está en peligro de extinción cuando está por debajo de 1000 hablantes. Hay casi que la mitad de lenguas en Colombia tienen un número significativo inferior de 1000 hablantes. Esto también vale la pena matizarlo cuando hablamos de pueblos indígenas que son pequeños, dispersos en territorios muy extensos, como es el caso de la Amazonía colombiana, donde hay muchos pueblos que mantienen una vitalidad en sus lenguas y están por debajo de ese indicador de 1000 hablantes. Muchos inclusive tienen casos extremos de tener 1, 2 o 3, máximo 4 hablantes. Son lenguas que pueden estar extinguiéndose en pocos años, algunas en una generación máxima. Para hacer un balance de los idiomas milenarios, tenemos una historia de origen con distintos dioses en la espacialidad del aire, del mar y lo terrestre, entendido como suelo y subsuelo, donde conviven nuestros dioses, los espíritus y de entre ellos nosotros. Todo esto se desarrolla en la oralidad y en la oralidad se plasma a través de la poesía, del canto, de la narrativa, de la historia. Con el proceso de conquista se intentó imponer el castellano como la lengua oficial en los territorios americanos. En algunos casos, especialmente en los casos mexicanos, las comunidades religiosas preservaron las lenguas indígenas porque pensaban que la realización del reino de Dios iba a ser en estos territorios y que era incluso perjudicial que los indígenas aprendieran español porque se iban a contaminar con los vicios de los españoles. Sobre la preservación de la lengua, ese es un deber, porque fui creado bajo el atropello del hombre blanco hacia nuestra cultura, porque mi padre, por decirle, lo llevaron los curas muy pequeñito y le quitaron todo ese valor de hablar y le decían, sea gente, porque usted si habla el español se puede defender, puede cuidar. Y mi papá, el hablar, lo dejó. Intentar la homogenización del país llevó a que las comunidades y los diferentes pueblos se obligaran a dejar sus lenguas nativas, a sus lenguas madres, para homogenizarse alrededor del castellano como tal. Entonces eso también llevó a que en las escuelas los niños que vienen de familias hablantes terminaban siendo alejados, discriminados, inclusive burlados alrededor de su propia identidad. Podríamos decir, especialmente en la zona de los Andes, en Colombia se dio un proceso de castellanización muy rápido, tanto así que comunidades muy grandes como la comunidad muisca perdieron sus lenguas. Las culturas ágrafas, la cultura hegemónica es como juzga una cultura dominante a las demás culturas. Yo creo que hoy, si estamos hablando de que el 22% de este mundo
es indígena y es allí donde están las reservas de la biosfera. Hay una ciencia de la tierra, hay unos saberes y unos idiomas que reconocer. Muy importante superar la violencia epistémica. Luego de todo el proceso de la conquista y de la colonia, donde se intentó crear el castellano como el lenguaje oficial y se prohibieron incluso muchas de estas lenguas indígenas, hay que pensar que el Estado republicano hizo algo similar. Y es que a final del siglo XIX, el Estado colombiano decidió que lo que debía hacer con los indígenas era mandarles misioneros católicos nuevamente. Estamos hablando de lo que ocurre después del Concordato de 1887. Y en ese sentido, al mandar misioneros católicos nuevamente, lo que se vuelve a promover es un proceso de castellanización y un proceso en el cual se borra y se deslegitima la posibilidad de hablar lenguas indígenas. Y que solamente se logra revertir cuando la Constitución del 91 nos reconoce a todos y reconoce que este es un país pluriétnico y multicultural. Al reconocer eso, permite que las lenguas en los pueblos, digamos, se revitalicen, se promocionen y se vean. Lo otro es un problema alrededor de la discriminación racial, o la discriminación y el racismo como tal. Por eso, el caso mío, entiendo y he aprendido ciertas palabras, muchas palabras, pero así para tener un diálogo no alcanzo. Digo palabras, ¿qué estamos haciendo? La resolución, digamos, propia, que dice, ojo, es deber de cada mamá y papá orientar a sus hijos para que aprendan a hablar el damana. En Colombia existe una ley de lenguas, por supuesto que nosotros respaldamos, apoyamos desde la Defensoría, es una ley de lenguas que está en cabeza del Ministerio de Cultura. Hay unas lenguas que están en un peligro de extinción, como son las lenguas del pueblo caína o carijona. Muchas de ellas también se ha dado por dinámicas propias del conflicto armado, de llegada de colonos, de llegada de megaproyectos, de desplazamientos forzados. Importante tener en cuenta que estas lenguas tienen una validez epistemológica, una validez como forma de comunicación tan importante, igual de importante a lo que tiene cualquiera de las lenguas occidentales. Además de la legislación general, a partir del 2010 tenemos la Ley de Lenguas en Colombia, que busca justamente el reconocimiento, el acompañamiento, la promoción de las lenguas como tal y acompañarlas en su proceso de revitalización. Pero también creemos que la protección de la lengua está en su cotidianidad. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo insistimos para que en las consultas previas hayan traductores adecuados que permitan que en el marco de las consultas las personas no hablantes del español puedan entender y reproducir y continuar la discusión de lo que se está hablando en sus propias lenguas. Sabemos que las políticas de bilingüismo no son solamente políticas de hablar en español y en inglés o de hablar alemán o de hablar francés, sino son políticas que deberían contemplar la necesidad de potencializar el bilingüismo con lenguas indígenas. Además, porque los indígenas en buena parte del país hablan más de una lengua. Ellos sí son bilingües. De la misma forma, desde la Defensoría del Pueblo insistimos, impulsamos para que en el marco de los juicios, en los procesos judiciales, existan intérpretes, existan traductores que puedan llevar a que esa lengua pues se entienda para una persona, incluso en un caso en el cual está siendo sindicalizado, que iría, digamos, de la mano con el derecho también al debido proceso, una legítima defensa. Tenemos 66 autodiagnósticos que se han hecho con las comunidades. Tenemos, por ejemplo, el Consejo Nacional Asesor de Lenguas, un consejo que, digamos, que está destinado a acompañar el Ministerio para las diferentes políticas públicas en pro de justamente eso, de la revitalización de las lenguas como tal. Por eso encontramos que la educación puede ser una alternativa, el respeto a las creencias, el respeto a la lengua propia,
y la promoción de esta, la construcción de contenidos en diferentes formatos que permita a las comunidades étnicas pues verse allí reconocidas y poderse entender en su propia lengua. Entonces, en los distintos espacios, en los distintos escenarios, insistimos en la importancia de que se pueda traducir lo que se dice en español, que nos traduzcan a los que no hablamos lenguas indígenas lo que hablan las autoridades tradicionales, y en esa cotidianidad, más allá de las leyes, más allá de los programas, es que realmente encontramos la reproducción y la vitalización de las lenguas indígenas. La pregunta es por qué nosotros no nos hemos interesado en esas lenguas, porque en todas las universidades no hay cátedras de lenguas indígenas que le permitan a uno optar por segunda lengua, una lengua indígena, y que nos permitan dignificarlas. Es importante entender el empoderamiento del ser. Es a través también de nuestros idiomas, pero también de los espacios de socialización de los saberes, que son nuestras escuelas de educación propia. Y nos parece importante que, como parte del derecho que tienen las víctimas, que una forma de la Iglesia reparar toda la violencia espiritual sea apoyando estos programas, y ojalá se cancelen los concordatos vigentes que están en la Amazonía colombiana y salgan, por favor, de todos sus intereses que tienen allá y dejen a los pueblos indígenas en paz. Como ya soy una mujer contemporánea, de una mujer joven, quiero algunas cosas como cambio. No quiero cambiar lo que somos. Desde la mujer indígena creo que hay un aporte invaluable a las reflexiones de estos tiempos. Es la madre tierra, es la diosa del mar, es el agua. Nosotras las mujeres somos importantes porque también nuestra organización está conformada de un hombre y mujer. En el caso, por ejemplo, de los pueblos del centro en el Amazonas, las mujeres son una pareja de hombre y mujer los que construyen una maloca y deben construirla en conjunto. No el abuelo aparte, la abuela aparte, sino son en conjunto el conocimiento femenino y el conocimiento masculino el que permite la construcción de la maloca. El hombre no puede estar en desequilibrio con la mujer porque nosotras las mujeres también somos madres y también merecemos a que nos cuidan, nos protejan. Es el arraigo y es la matriz. Para que haya vida, para que haya futuro, se necesita una matriz donde arraigarse, una tierra donde sembrar los sueños. La mujer en los pueblos indígenas es realmente protagonista. Lo que pasa es que no podemos esperar que los modelos sean iguales a los que tenemos o considerados occidentales. La voz de las mujeres como la principal herramienta para combatir la violencia, una voz que ha estado históricamente excluida, donde ni siquiera yo, en calidad de defensor delegado, podría abogarme esa voz que solo ellas tienen derecho. Es difícil generalizar porque las comunidades indígenas son tan diversas como diversas son las lenguas de las que estamos hablando y diversas las formas de organización. Sin embargo, en términos generales uno diría que las mujeres son depositarias de un saber fundamental. La mujer gesta civilizaciones. Fue la mujer quien hace 10.000 años domesticó la primera semilla. Cuando domestica la primera semilla surge la agricultura, surgen las culturas de la tierra, surgen las civilizaciones. Y entonces el poder de la mujer de concebir, de gestar civilizaciones es algo que, instaurado el patriarcado, se destruyó. A la mujer se le quitaron todos sus poderes, el poder espiritual, el poder político, el poder económico.
Trabaja y caipi camba al papi, respeta y camba ruku kunata, respeta y camba costumbre kunata, chasami pudinchi sumaya carinda. Que así como hay mamos, y quizás todos hemos sabido hablar de los mamos, hoy vamos a hablar menos de las mamas, jabas o sagas, que son también quienes transmiten un conocimiento que tiene que ver con la adivinación, que tiene que ver con el conocimiento de las plantas sagradas, que tiene que ver con el manejo de los partos, que tiene que ver con la formación de los niños en su crecimiento. Y podríamos decir que en buena medida la influencia de la sociedad occidental transformó esas relaciones de cierto equilibrio entre hombres y mujeres. Este año la Defensoría del Pueblo, la delegada de grupos étnicos, de la mano con la delegada de Mujer y Género, estamos trabajando en un informe defensorial que dé cuenta sobre las distintas formas de violencia en las mujeres con pertenencia étnica. Estas formas de violencia se representan de distintas maneras. Está la violencia simbólica, la violencia espiritual, una violencia física, una violencia también social, una violencia también de exclusión al interior de su comunidad por su condición de ser mujer. Su forma de entender la violencia de esos 7.000 años que instauró el patriarcado político, religioso y económico, que despojó a la tierra de su significado como madre y aplicó la doctrina y la conquista, la posesión. No podemos seguir tratando a las mujeres indígenas por el hecho de que no escriben o no hablan en español y no pueden expresar su visión del mundo en español como analfabetas. Eso es el irrespeto. Por lo menos nosotros buscamos agua de lejos. Yo veo que las mujeres traen esa cantidad de agua en sus hombros como si fuera un hombre y parten leña. Esos son trabajos de hombres. Quiero terminar con el machismo de los hombres guayú, que ellos hacen que la mujer haga ese trabajo en cuanto yo lo veo a mi punto de vista, que ellos deberían hacer eso. Nosotras las mujeres somos las que tenemos la mayor fuerza, hasta más que el hombre, porque nosotras somos las que conservamos todo. Si hago una cosa con una pareja mía y él lo critican porque dicen ya, y yo le digo no le pare, eso es ser machismo, porque si le nace ayudarme, bien, pero yo sé que es trabajo de la mujer cocinar, lavar, pero ya los trabajos pesados yo lo veo contra machismo, yo lo veo como maltrato de mujer. No podemos participar muy poco en nuestras reuniones, o sea que somos así como si tuviéramos, a veces me dicen que soy muy dura para decir, porque el hombre huigua es bastante celoso, que digo yo machista, porque el hombre debe de andar para donde quiera vaya con la mujer. En esto hay que tener una especial atención y no se trata de llevar teorías feministas desde Occidente a los pueblos indígenas, señalando, por ejemplo, que los pueblos indígenas son machistas o son patriarcales. Tanto el machismo como el patriarcado son categorías propias de Occidente que se están extrapolando cuando hablamos de las violencias en las comunidades indígenas sobre las mujeres. La importancia en esto es poder establecer desde lo propio qué mecanismos internos hay para atender los fenómenos de violencia que efectivamente existen al interior de los pueblos indígenas, pero no solo al interior de todos los pueblos indígenas, sino al interior de toda una sociedad también occidental, también que ha estado determinada por un patriarcado. ¿Qué ocurre con comunidades como las de la Sierra Nevada de Santa Marta o como las de La Guajira, donde han sido fuertemente influenciadas por una cultura
blanca, una cultura mestiza que ha puesto en un lugar de desventaja a las mujeres. Y si no, pues podemos ver todo lo que ocurre en términos de violencia por parte del paramilitarismo o incluso del ejército, de los diferentes actores armados contra las mujeres. Entonces creo que, digamos que esto no es algo solamente propio de las comunidades indígenas o que ocurre en las comunidades indígenas, sino que ocurre en nuestra sociedad. Y eso evidentemente ha transformado las relaciones entre las comunidades indígenas. Lo que sí hacemos desde la Defensoría es abrirle los espacios, abrirle los micrófonos, plantear que la Defensoría del Pueblo es un megáfono para que ellas puedan también expresarse y hacer la reivindicación de sus derechos. Esperamos que ese informe defensorial poderlo el próximo año publicar, donde también daremos unas recomendaciones al gobierno, pero también respetuosamente algunas sugerencias horizontes a los pueblos indígenas de cómo fortalecer y disminuir la brecha entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que en los pueblos indígenas tanto hombres y mujeres en un mundo dual tienen roles diferenciados. Por eso para nosotros la paz empieza porque haya un reconocimiento de que los pueblos indígenas y las mujeres indígenas son sujetos cognitivos, son sujetos políticos, que se respete sus planes de vida, que se respete sus territorios. Las mujeres indígenas decimos no más, basta, nos cansamos con la geopolítica de la sed y el hambre, no queremos servidumbre, no queremos esclavitud, no queremos enfermedad, y en eso acompañamos a la mujer de La Guajira. Y por eso yo le traigo este mensaje a todas las mujeres guayú, nosotros jóvenes, que ya nosotros estamos haciendo en nuestra vida otra familia, y yo no quiero llevar esta costumbre siempre. Yo lo quiero romper hasta aquí, o sea, como que ya basta, ya no más machismo del hombre guayú contra la mujer guayú. El tiempo de lucha, de hacer camino, de sembrar pensamiento, de recoger y unir el planeta en el flujo de la alegría libertaria que no calla ni se arrodilla. Y que ojalá se rompa el silencio con esto. Cada matica tiene una función de armonía y equilibrio con el ser humano, con la persona, con los animales, con las aves, con las aguas. Para hablar de medicina tradicional, ancestral y la medicina que llamamos de Occidente, digamos que hay unas diferencias profundas. Uno es que la relación con el territorio me habla de cómo yo puedo, digamos, no solamente interactuar, sanarme y curarme con el territorio. La medicina indígena es tan variada como lo son las comunidades. Y en ese sentido, digamos que la salud de los hombres y de las mujeres no está desvinculada de la salud de su familia, de la salud de la comunidad, de la salud del territorio en el cual se habita. ¿Cómo vas a cuidar a tu hijo a nivel espiritual sin necesidad de ir al médico occidental? La planta tiene una esencia y el poder curativo. Así como los alimentos tienen el poder nutritivo, tiene el poder curativo. Alguna parte de la ciencia ha ocultado sus intereses. La medicina indígena ha sido perseguida por Occidente y es una medicina importante porque es una medicina integral, que hay que sanar el saber. ¿Esto qué implica? Que se piensa a partir de procesos que se dan, entre otras cosas, en el siglo XVIII, que hay unos saberes legítimos y unos saberes que no lo son. En ese sentido, en este momento desde la Defensoría venimos acompañando al gobierno desde hace ya varios años en la formulación de un sistema intercultural de medicina propia que tengan los pueblos indígenas. El CISPI como sistema de medicina articula la medicina tradicional con la medicina occidental. En algunos casos, muchos pacientes, incluso indígenas, piden traslado a la medicina occidental cuando la medicina tradicional ha llegado a unos límites. Todos a tierra para que nazca la paz. A ti aire, a ti sol, a ti agua. Todos a tierra.
acceso a la salud en la época de la colonia era absolutamente restringido. ¿Cuántos médicos había en la Nueva Granada? Muy pocos. O boticarios, por ejemplo, muy pocos. Y entonces, ¿quién se ocupaba de la salud en estos siglos? Seguramente los tradicionales sabedores indígenas o seguramente los sabedores que vienen con las comunidades afro. Las afectaciones en la salud, por llamarlo de alguna manera, digamos, no están solamente relacionadas con lo que sucede con mi cuerpo y no con todo lo que mi cosmovisión reconoce en la interacción con el territorio. Y esa es una principal diferencia con la medicina occidental, que reconoce solamente la salud desde el cuerpo. Plantas medicinales de clima cálido, medio, frío en los páramos, toda esa planta existe. Lo importante es que es completo. Existen mayores que son sabios, curanderos, botánicos, médicos terapéuticos. No saben leer, no saben ver, saben curar con esas medicinas. Sea medicina y no sé cómo el otro lo entiende. Para nosotros la medicina es cuando la mamá y el papá obedecen a las orientaciones que le dice el mamo. Unamos nuestro sentir al corazón de la tierra, hermanos de la vida, para que gobierne el amor. Siembra tu polvo a tierra. Algo que uno puede llamar con la salud comunitaria como tal. Entonces digamos que esa concepción, dos concepciones absolutamente distintas, muy difíciles de contrastar, porque digamos se reconocen desde puntos totalmente diferentes. La medicina tradicional se mueve muy bien en lo preventivo, la medicina occidental puede funcionar en algunos casos a través de cirugías, a través de operaciones, a través del desarrollo tecnológico, a complementar esa medicina tradicional. El principio fundante de la medicina, de la farmacia de Occidente, no tiene ni siquiera 300 años, pero tiene un principio que es la acumulación del capital de aquel que tenga el poder del conocimiento sobre las drogas necesarias para la acumulación del capital en atención a los enfermos. Cada día vemos cómo la medicina occidental, también pacientes occidentales, tienen mayor amplitud, mayor apertura frente a la medicina no convencional o medicina tradicional. Es importante que hoy el saber esté al servicio de la vida, de la madre tierra, de la paz. Si usted se enferma hoy, esa anomalía, ese funcionamiento anormal de su organismo, tiene que enseñarle con qué se curó. Si pensamos en términos amplios, quien se ha ocupado de la salud de este territorio han sido los sabedores de los conocimientos ancestrales durante muy buena parte del tiempo. Incluso en el siglo XX tenemos la historia del indio Rondín, que es un indígena que sacan, parece, del Amazonas, lo llevan a Nueva York como parte de los festejos del centenario de la independencia en 1919, y él vuelve acá al país y ya no regresa al Amazonas, no se sabe si es del Amazonas o del Putumayo realmente, y es la persona que más patentes médicas pide en Bogotá durante la década de los 20. Las empresas farmacéuticas conocen una mata de los pueblos milenarios. Cuando conocen qué tienen, simplemente la registran para producir acumulación de capital del individuo. Nosotros, a través de los sueños, de la presencia espiritual de nuestros dioses, conocemos los deberes y funciones de las máticas para la armonía de nuestro cuerpo. Sabemos claramente que la ciencia también, una parte, ha estado al servicio de la guerra, no solamente contra otros pueblos, sino contra la tierra. Eso es la Revolución Verde. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los desechos químicos se le aplicaron a la tierra. Acá lo importante es entender esa medicina desde la integralidad y de cómo desde la medicina tradicional y la medicina occidental
pueden juntarse, pueden de alguna manera compilarse para una mejor atención en salud al final para el ser humano, que atraviesa desde lo físico como desde lo espiritual. Aquí es principio de vida y armonía, y aquí es simplemente principio de la acumulación del capital del ser en la esencia filosófica que es el individuo, que hace acumulación de capital a costa de destruir el sistema e incluso a costa de sacrificar al ser humano. Y esto es algo que hemos mantenido de manera muy fuerte y que se sigue manteniendo hasta el presente, pensando que cuando los indígenas sanan o los sabedores, incluso campesinos tradicionales sanan, lo hacen por casualidad y no porque tienen un conocimiento sistematizado, desarrollado por siglos que le permite dar cuenta de cómo curar una enfermedad. Tal vez la medicina tradicional lo que nos enseña también a Occidente es que todo lo físico también tiene un resorte emocional, un resorte espiritual, y que no se atiende uno sin lo otro, pues no se puede atender de forma integral. Entonces yo creo que más allá de mostrarlo como medicinas o como ciencias dicotómicas, creo que ya estamos en un punto donde esto lo estamos viendo desde la integralidad, como una sola medicina en la cual se armoniza lo occidental y lo tradicional también. Sanar para nosotros, el saber, es también esa justicia cognitiva, el conocimiento que hay sobre las plantas y por qué las plantas curas, tenemos que volver a eso. Hoy los intereses de las grandes farmacéuticas están en nuestra biodiversidad y creemos que aquí es necesario empezar a develar. Le voy a regalar una receta. Cuando la persona tiene cáncer en la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia. Leucemia se cura con el anamú, y el anamú aquí abunda. Qué triste no escuchar que uno tiene cáncer en la sangre. A cualquiera nos mata escuchar eso, pero acá no. Me enseña. Desde el 91 a la fecha han habido distintos avances en materia de salud, de educación, formalización de territorios, que en los últimos 10 años se ha visto agudizado también en materia de conflicto armado. Entonces, sin duda, el desplazamiento forzado, el asesinato a líderes, autoridades tradicionales, el confinamiento, la violencia sexual que ha llegado a muchos territorios étnicos, ha afectado y es sin duda hoy el principal motor que puede llevar a poner en extinción tanto física como culturalmente a los pueblos indígenas. Como pueblo Wigua hemos sufrido mucho. Primero fueron los capuchinos cuando entraron con su educación y nos trataban como animales. Según ellos nos iban a educar, pero nunca entendieron en ese momento que nosotros éramos otra cultura. Y esos conflictos pues terminan no solamente tendiendo y afectando a las comunidades en sus construcciones sociales, sino desbaratando las construcciones sociales tradicionales. Esta biodiversidad no es un hecho fortuito de la naturaleza, es el resultado de siglos de trabajo de comunidades que han vivido en armonía con la naturaleza. Eso es lo que se ha hecho evidente en la Amazonía, en Sudamérica. Ahora que se ha deforestado, se ha quemado, es evidente que fueron esas comunidades las que hicieron posible esa gran biodiversidad. Entonces estamos hablando de los derechos bioculturales, estamos hablando del patrimonio biocultural. En el caso después de eso, la marihuana, que también entró a dividir las comunidades y las familias, porque generaban conflictos donde entró muchas armas, entró el pueblo a consumir drogas, a consumir la misma marihuana que ellos producían y a manejar mucha división porque había mucho dinero. Los gobiernos no aplican las políticas de Estado, que son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos. Por una parte, las comunidades indígenas en buena medida habitan y tienen posesión de territorios que son muy apetecidos por diferentes
actores tanto económicos como actores del conflicto armado, y en ese sentido hay una presión muy grande por parte de la minería legal e ilegal, por parte de diferentes compañías que pretenden, por ejemplo, tener amplios cultivos de palma o bosques maderables. Han entrado en la sierra a decir, vamos a barrer. Hombre, como si no tuviéramos gente que pudiera barrer. Barrer es decir, este señor campesino no tiene la culpa, pero me está afectando este sitio sagrado. Queremos reubicación, queremos comprarle su mejora. O simplemente, si usted no nos lo quiere vender, pero vamos a llegar a un acuerdo, cuídenos este lugar sagrado. Si nos cumple eso, puede vivir 200 años, lo que pueda vivir. Si bien el mundo necesita estar interconectado, yo también tengo mi celular, pero es muy importante que quienes tenemos nuestros celulares hagamos 4 veces más pagamentos. Los que tenemos carro, hagamos 8 veces más pagamentos con los indígenas, porque todos estos elementos vienen también con una deuda a la madre tierra, porque vienen de la tierra. La misma persona que come en tu plato, que toma agua en tu pocillo, tú no sabes si es gente buena o gente mala. La granja nos la entregaron el 30 de agosto. Esta entrega la hizo los dirigentes que estaban antes de la granja, y nos entregaron 120 puercos, cerdos sin alimento también, 600 gallinas, nos las entregaron sin alimento, nos entregaron 85 ovejos también sin agua. Porque esa es la problemática que nosotros tenemos en territorio, que se roba uno con otro. Tú puedes ser de la comunidad, siempre te pueden robar hasta un chivo, hasta la cotiza. La afectación más grande, si balanceamos entre los actores armados y los colonos ha afectado más, porque ha permitido licencia, porque ha permitido explotación minera, estando dentro del territorio. Y el gobierno, ¿sí? Entonces, la afectación ha sido de parte y parte. Desde la Defensoría del Pueblo alertamos al gobierno a través del sistema de alertas tempranas cuando pueden darse actos vulneratorios a los derechos de las comunidades étnicas. Dentro de esas alertas tempranas fortalecemos el enfoque diferencial étnico en sus recomendaciones. Tenemos canales de información con las organizaciones indígenas, con las organizaciones de comunidades negras, quienes se acercan a diario a la Defensoría del Pueblo para denunciar hechos victimizantes, para presentarnos posibles situaciones vulneratorias. Y la discriminación en todo sentido, una discriminación que no reconoce la validez de las lenguas indígenas, la validez de sus conocimientos, pero que tampoco reconoce la posesión de sus territorios y la capacidad de decidir sobre su propio futuro, y por eso en buena medida los asesinan a estos líderes indígenas de diferentes comunidades. Hay que rescatar en todo caso que ellos han desarrollado diferentes tácticas de organización y de lucha. El pueblo Wiwa, a pesar de todo, ha sido fuerte porque ha podido mantener la cultura, aunque muchos perdimos mucho conocimiento, perdimos nuestra tradición. Yo crecí sin saber la lengua materna, crecí de pronto ignorando mi propia cultura, pero que ya hoy soy ese indígena Wiwa que perdiéndolo casi todo, hoy defiendo nuestra identidad. No es vivir por vivir, es estar comprometido e identificado con la preservación del territorio, de la espiritualidad, porque a todos nos gusta la plata, sí. La plata no resuelve todo,
solo que solventa. Acompañamos los escenarios y espacios de diálogo y de construcción de política pública con el gobierno nacional, como es en el caso de los pueblos indígenas, la mesa permanente de concertación. En una política estatal que no necesariamente los favorece en términos de existen unas leyes de protección, existen unas leyes de preservación, existen unas leyes de consulta previa, sin embargo muchas de esas leyes no tienen, digamos, un músculo administrativo que permita su desarrollo. Por ejemplo, la etnoeducación, que está contemplada, pero que no necesariamente se desarrolla en el territorio porque no tenemos los maestros que permitan estos currículos que hagan viable la etnoeducación. Adicionalmente, de la mano de la Procuraduría, estamos trabajando también en incidir en una política pública de prevención y de protección a líderes de comunidades étnicas acorde a un contexto cultural y territorial que es muy distante a los contextos urbanos que encontramos con otros líderes sociales. Porque hay actores e intereses mucho más grandes que siguen pensando en que los indígenas son unos terratenientes, por ejemplo, que tienen demasiada tierra y que no se dan cuenta de la importancia del mundo indígena en términos de la riqueza cultural que tienen, pero también de su posibilidad de cuestionar nuestros modelos de desarrollo y de pensar alternativas ante un futuro que vemos como catastrófico, el cambio climático, la crisis ambiental y todo lo que conocemos. Debemos ser honestos que el panorama no es el más alentador. Esperamos claramente que podamos avanzar de la mano del gobierno, de la mano de las organizaciones indígenas, pero hay unos factores estructurales como son el narcotráfico, como es el conflicto armado, que no permiten en este momento dar un parte de tranquilidad, sino por el contrario, decir los pueblos indígenas están en una situación de riesgo y de riesgo alto. Hay un proceso de paz simplemente con una organización armada subversiva, pero todavía no hay la paz con los obreros, con los campesinos, los taxistas, los comunicadores, los periodistas. Esa es la paz que nosotros queremos para que realmente haya una convivencia armónica. Never gonna get